Desafío selvático. El desafío selvático, qué vaina tan espectacular. Un total desafío, tiene todas las componentes del nombre. Yo creo que la mejor experiencia que tuvimos muchos en muchísimo tiempo. Fuimos a Chicaque. Chicaque es un lugar mágico. Chicaque. Chicaque es una experiencia que de verdad... Ha sido una experiencia maravillosa porque vengo a Chicaque en una etapa de mi vida donde estoy realizando muchos cambios. Cuando estuvimos en Chicaque, tuvimos una muy bonita experiencia. Que envuelve amor, que envuelve libertad. Chicaque fue otra experiencia tremenda, donde se puso a prueba la fortaleza física. ¡Wow! Empezó con toda. No, pues es una locura. Definitivamente fue brutal. Ha sido una experiencia buena, ha sido exigente, ha sido dura. Ha sido un reto difícil, no solo física, sino mentalmente, porque se han puesto a prueba un montón de cosas, sentimientos. Estuvimos desde muy temprano en el parque. Nos reunimos temprano, empezamos a caminar. De primerazo nos llevamos una súper sorpresa que tuvimos que llegar hasta la casa con la boca vendada, ¿no? Fuimos con la boca tapada, fuimos caminando con la boca cerrada, perdón. Nos pusimos una cinta. Tuvimos la oportunidad de descender toda la montaña en silencio. Dejas de lado los pasos y te empiezas a concentrar, te empiezas a meditar y a concentrar contigo mismo, ¿sí? En todo lo que ha pasado, en todo lo que has vivido, en tus experiencias. Y bueno, la primera parte era un ejercicio de no charlar, de no hablar. Y la idea era empezar a experimentar todo lo que está en nuestro exterior, porque si no, entonces si íbamos hablando, entonces nos íbamos a concentrar en hablar el uno con el otro y no íbamos a tener tan en cuenta nuestro entorno. No podíamos hablar, nos tocaba bajar una montaña por 2 horas y media, 3 horas, si no estoy mal, que lo hicimos en completo silencio. No escuchábamos la voz de nadie, sino escuchábamos solo la naturaleza. Y eso nos permitió conectar mucho más con lo que es Parque Chicaque, con la naturaleza y claramente como equipo. El hacer ese recorrido entre todos, comenzar a descubrir, a caminar, fue bastante satisfactorio. Yo creo que fue de los momentos de más desconexión de nuestras vidas. Nuevamente nos encontramos con un entorno selvático donde uno sale de su zona de confort. Sí, empezó como con esa, antes digamos, ay, me voy a mojar, ay, no está lloviendo, ay, no, ven, que llueva, que nos ensuciemos, que nos arrastremos, que nos caigamos, o sea, eso no importa, lo importante es disfrutar, es conectarnos. A veces tenemos mucho ruido en nuestra cabeza y es más que necesario callarla un poco, simplemente respirar y observar. Yes. Eso, amigo, eso. Estando en esa meditación activa, porque íbamos caminando por un sendero que no fue fácil, fue un sendero bastante... ¡Madre mía! ¡Ese se cayó de culo! Estoy fallando, necesito reencontrarme. De poder estar en un espacio completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Estoy fallando, necesito reencontrarme. El porrazo ya llegó. Que nos caigamos, o sea, eso no importa. Se cayó, la acrobacia no salió como esperaba. Estoy fallando, necesito reencontrarme. Eso no importa. Bajar una montaña súper imponente que desde la altura antes de bajarla no se ve nada y no sabíamos a qué nos exponíamos, qué tanto íbamos a caminar y qué íbamos a conocer. Nos dieron, digamos, como todo el recorrido que teníamos que hacer. Suponía yo que era mucho más cortico, pero a medida que fui bajando yo me di cuenta que el parque es súper grande. La caminata fue algo muy retador, ¿sí? Cada uno dio lo mejor de sí. Si los obstáculos son difíciles, simplemente
me coloco los mejores zapatos, busco las mejores herramientas y voy para arriba, voy para adelante. Me gusta muchísimo la aventura, entonces la caminata para mí fue algo que lo disfruté demasiado. Poder estar allá con todo el equipo de trabajo, con todos nuestros compañeros, con nuestros amigos, porque creo que esos son nuestros amigos, fue algo muy lindo. Llegamos a una parte que se llama el Pico del Águila. El momento que llegamos al pico, un pico bien alto donde había muchísimo frío, el paisaje fue lo más bello de verdad. Llegamos a una cima en donde hicimos un proceso de meditación en silencio. Hicimos un trabajo de meditación también, donde empezábamos como a mirar, a poner nuestra mente como tal en blanco. Comenzamos a aprender a respirar, lo cual a veces también es muy importante, estamos todo el tiempo corriendo agitados. En ese momento nos dimos la oportunidad de, venga, hagamos un alto en el camino, respiremos profundamente y comencemos a sentir lo que estamos sintiendo en el presente. Empezar a enfocarnos en recibir todo, el aire, la tierra, sentir la tierra, todo lo que nos rodeaba. A meditar, ¿no? En el momento que Yasmín nos empieza a hablar de que empecemos a percibir el aire, empecemos a percibir esa conexión, uno no se da cuenta lo bello que es estar al lado de la naturaleza así. ¡Wow! O sea, en realidad esto es hermoso. Estamos ante la majestuosidad de la selva y de la montaña. Personalmente se me pasa la película de mi vida al frente de mis ojos y empiezo a capturar ciertas imágenes mágicas, ciertas imágenes de experiencia, ciertas imágenes donde digo, creo que he vivido una muy buena vida, creo que he hecho las cosas bien para vivir una muy buena vida y dejar un legado. Poderte generar ese tipo de introspección, de generar ese tipo de conclusiones y decir, ven, estoy fallando, necesito reencontrarme. Fue una experiencia muy mágica, en donde incluso se me escurrieron las lágrimas, incluso desde de pensar todo lo que he hecho y todo lo que ha pasado en mi vida. Es una experiencia muy bonita, realmente uno deja todas esas cosas malas, negativas que de pronto uno tiene para desconectarse y vivir simplemente una experiencia así de bonita. Chicaque ha sido para mí una experiencia incómoda, pero para mí incomodarme se está transformando en algo que va más allá. Yo soy una persona muy cómoda y estos días me he dado cuenta que es así. Salgo de esa zona de confort de la oficina, del traje, de estar siempre limpio, de estar siempre bien presentado. Salir de la zona de confort es muy importante para mí. En estos días lo he aprendido más, he experimentado muchas cosas que antes no había sentido. El haber caminado, el haberme mojado, el haberme ensuciado, o sea, crea en mí como una barrera. Y esa barrera siento que siempre hay que trabajarla. Incomodarse, sentir otras cosas, ir a otros lados donde no conoces qué va a pasar, como que ir a la expectativa es muy interesante. Ya hemos hecho actividades pues, con el aire, con la tierra, con el agua. Poder reencontrarnos con cada uno de los elementos ha sido vital. Con el tema de sentir el agua, de sentir la tierra, de ver los paisajes, los animales, escuchar las aves. Amo estar así, amo oler a la tierra, amo este ruido, ese ruido de la naturaleza es lo más bello que puede haber, es lo más lindo que puede existir como para uno sentirse en paz. En el aire, fue difícil. Me intenté conectar, quise fluir, no pude por la incomodidad, pero sin embargo traté de conectar y traté de entender que todo pasa. Lo conecté mucho con eso, esperar que todo pasa. Con la tierra fue mi mayor disgusto, porque pues enfrentarme a todo esto, haberme enfrentado al clima de ayer, haber estado sucia, embarrarme, todo eso para mí fue un reto bien grande. Teníamos que seguir y pues yo estaba a punto de dar mi brazo a torcer y decir no me va a volver. Se sigue, se busca refugio en la tierra, que fue lo más bonito y lo que aprendí a entender a medida que iba pasando el tiempo y a medida de que nos íbamos conectando más con la tierra. Seguimos caminando, hicimos un ejercicio que era
relacionarnos con la tierra. Encontramos una piedra, tenía como una parte donde uno se podía meter y era sentir la naturaleza. Súper bien, hasta ahí, muy bien, muy bacano. Con el agua yo siempre la he asociado con la tranquilidad, con fluir, con crecer, con cambiar, con acomodarme, con evolucionar. La actividad que tuvimos del agua, nos llevamos una sorpresa de que teníamos que quitarnos pues, los zapatos. Meternos al agua, experimentar también, porque fue un poco doloroso al principio. El agua estaba extremadamente fría, muy fría, muy fría. Meternos ahí y al principio no aguantar porque el agua era tan helada que sentíamos que nuestros pies en serio se estaban congelando. Cuando nos metimos descalzos, el frío era tan insoportable que pensamos que no íbamos a lograrlo superar. Pero nos dimos cuenta que sí lo logramos, lo podíamos lograr y era a través de romper ese miedo y esa vaina que teníamos y de vencer hasta el mismo dolor, ¿no? Te das cuenta que con la cabeza puedes hacer de todo. Nos damos cuenta que todo puede ser muy mental. A veces todo es mental, ¿no? Uno puede adaptarse a cualquier situación que se le llegue a presentar a uno. Al final todos nos metimos abrazados y logramos eso. Estamos conectando con el agua. Escuela para personas extraordinarias, hoy desafío del agua. Esta agua está literalmente a 0 grados, pero ya conectamos y ya se siente rica, ya se siente calientica. Vamos para arriba. Nos mojamos. El frío fue totalmente controlable. Sin importar que el agua estuviese helado, sin importar que estuviese lloviendo, sin importar que nos estuviéramos ensuciando. Es algo tan bonito y tan... que como uno siente una paz. Ahorita yo me siento tan relajada, como que si me vengo pues me mojo y no importa. Así como vivimos ese frío, así podemos llegar a tener un obstáculo el cual debemos atravesar día tras día. Cuando sembramos el árbol, tuvimos una conexión con la tierra súper espectacular, donde también salimos de la zona de confort. Hicimos un ritual de tierra, nuevamente sembramos un arbolito. Ya van 2. Hoy tocó coger la pala, el asadón, venga usted abra el hueco, venga ensúciese, venga quítese los zapatos, úntese de tierra. Y empezamos a armar el hueco. Empezamos a echar pala, hacía rato que tampoco no lo hacía. Construir el hueco, sacar la tierra, llevar el abono, sembrar nuestro arbolito. Vaya, traiga abono, cáigase, píquese con la ortiga, con todo. O sea, uno no piensa que uno, ay, me voy a untar, ay, soy de la ciudad, ay, no sé qué. Entonces cuando uno ya se unta, uno siente esa conexión con la tierra muy bonita. Nos metimos entre un hueco, olimos la tierra, nos ensuciamos. Meter nosotros la cabeza en la tierra. El sentirla, el olerla, el escarbarla, el verlo fue otro cuento porque en serio despertó unos sentidos. Sentir esos aromas, los olores, la humedad, ver los animalitos que estaban pasando por ahí. Reencontrarnos con olores que muy posiblemente teníamos de cuando éramos niños, cuando teníamos la capacidad de estar metidos no solo en la tierra, sino en otras cosas menos mundanas. Me devolvió mucho a mi infancia, me recordó muchas cosas, me recordó a mis abuelos, me recordó el olor de mi tierra. Cuando yo era niño veía como mis abuelos echaban pala arreglando el camino, sembrando, y eso me hizo devolverme a mi infancia. El hecho de tirarse al piso, de coger tierra, de sembrar un árbol con las manos, de buscar los recursos propios para eso. Ese proceso fue espectacular. Fue muy bacano, fue muy bacano. Llegamos al refugio como tal. Cuando llegamos a la cabaña, bueno, después de almorzar, de acomodarnos en las habitaciones, hicimos una terapia intensiva que fue poder recordar a nuestros padres, sentir a nuestros papás al lado de nosotros. Hicimos varios ejercicios de meditación guiada. Tuvimos como un retroceso en nuestros recuerdos. Esa experiencia que fue como una regresión que nos hizo Jazz con el tema de nuestros padres. Yasmín nos hizo como retroceder al pasado y acordarnos de esa experiencia bonita, de esa experiencia amarga, de esa experiencia que nos marcó nuestra vida. Emocionalmente fue muy fuerte. Y fue un ejercicio fuerte porque fue una experiencia que tampoco nunca había calculado, nunca lo había pensado, y es poder imaginarme a mis dos viejos al lado. Y era eso, reencontrarnos con nuestros padres. Y de verdad que sentí la presencia de él al lado mío. Con todos mis compañeros hablando sobre todo de la familia y de lo importante que es
el papá y la mamá. Esa actividad se hizo con los ojos tapados. También escuchaba, porque teníamos los ojos vendados, escuchaba como algunos compañeros estaban llorando. Sé que les llegó al corazón, sé que fue un ejercicio muy poderoso. Para mí eso fue como revelación, como iluminación, como entendimiento. Ha sido muy revelador, la verdad. Ha sido una experiencia muy bonita y que realmente me está sirviendo, junto con todos los demás procesos, para ser una mejor persona y para ser un mejor líder cada día. Se movieron fibras importantes de pensar tantas cosas, de ir a tantos lados, no solo física, sino emocionalmente. Más que un recuerdo, fue como un perdón ante una situación familiar. Creo que es un tema de perdonarse a uno mismo y perdonar a tus papás, perdonar a tus ancestros, perdonar a las personas que de cierta forma te hicieron daño, pero también contribuyeron con lo que eres hoy. Generar ese tipo de conexiones con las raíces, volver a lo básico. Sé que mi mamá me ama, me quiere muchísimo y donde quiera que esté mi papá sé que lo voy a hacer muy orgulloso. De sacar esa tristeza que nos invadía y la plasmamos en la noche en una hoguera que hicimos súper chévere. Hicimos rituales del fuego. De todos, de agua, aire, tierra y fuego, el que más me gustó fue el fuego. En cuanto al fuego, fue una experiencia reveladora porque conocí y supe y escuché y entendí muchas cosas que no sabía. Hicimos una carta, ¿no? Y era una carta de perdón. Cada compañero expuso una situación, una posición diferente. Escribí una carta hacia una persona que me había hecho mucho daño, que me había humillado. Tuvimos la oportunidad de desahogarnos cada uno. Sacamos como muchas cosas. Ese día logré soltar y sacar cosas que hace mucho rato no lo hacía y de temas tan pues, muy personales míos, pero que sí están generando como algo fuerte en mi vida en estos momentos. Logré escribir, plasmar todo lo que yo quería decirle a esa persona como si la tuviera enfrente y finalmente quemamos esa carta. Creo que fue muy mágico poder quemar todas esas cosas que te atan al pasado y que no te dejan avanzar. Se pudo soltar todo eso, se movieron muchas fibras. Liberarme de tanto problema que tenía con esa persona y logré perdonarla. Fue como una experiencia muy liberadora. Qué bonito que cada uno pudo brindar esa experiencia y compartirla con todos. Cada uno desde su vulnerabilidad expresó lo que lo hacía débil y los puso para todos, para poderlo dejar ahí, dejarlo y quemarlo en el fuego. Quemé esa carta y ahí se quedó en las cenizas. Hicimos un ejercicio bien importante de entender lo que son las redes en nuestra vida. Sensibilizar el uso de las redes sociales. ¿Cómo estamos utilizando hoy las redes sociales? ¿Bajo qué propósito? Tenemos que darle un manejo a las redes sociales responsable. La tecnología nos ha permitido ser un poco más cercano y facilitar las cosas. Las redes sociales para las personas que son emprendedoras sirven demasiado, pero también tenemos que estar muy pendientes del mal que nos puede estar causando, ¿no? Si nos damos cuenta que una red social nos consume la vida, hay que cambiar esos hábitos. Desconectarse un poco del celular y este tema de las pantallas en general. Realmente hoy la necesidad del ser humano es no estar conectado, sino estar desconectado. Desconectarnos. Necesitamos desconectarnos para poder conectarnos. Ese es el mensaje básicamente de conciencia para utilizar las redes sociales. Los creadores querían para nosotros, como para la humanidad, querían que nosotros tuviéramos una comunicación mucho más asertiva, mucho más cercana con las personas que se encuentran lejos, de poder ayudar si alguien lo necesitaba con las redes sociales. Pero resulta que nosotros le hemos dado otra connotación, le hemos dado otro manejo a una herramienta tan poderosa como las redes sociales. Ser conscientes para qué utilizamos la tecnología. Las estamos mal utilizando. Finalmente es más importante cuántos likes puedo tener por una foto que subo. Es ser conscientes cuánto le dedicamos a la tecnología y cuánto de ese tiempo podemos haber utilizado para vivir. Todo cambió, se dañó. Las redes sociales lo único que hacen es quitarnos el tiempo, nos manipulan. Ellos realmente hacen su mejor esfuerzo para mantenernos a nosotros atrapados, ese es su trabajo, ¿sí? Pero ¿eres tú consciente de cuánto tiempo gastas hoy en la tecnología, cuánto tiempo gastas hoy en el teléfono? Tenemos las mediciones en el celular y son 3, 4 horas diarias, 5 horas, ¿sí? Promedio mes, promedio año. ¿Cuánto ese tiempo hubieras podido utilizar
en algo realmente que genere valor para tu vida. Qué rico poder vivir en un ambiente familiar, qué rico poder disfrutar un paisaje sin tener el celular a la mano. Es de nosotros el compromiso de saber desconectarnos a tiempo y poder controlar nuestra vida. Al otro día madrugamos bastante, Yasmín fue muy cruel con nosotros con esa madrugada. Yo creo que la mayoría de nosotros no madrugamos por nuestros horarios, pero bueno, fue interesante porque ella en ese momento nos enseñó algo muy importante y era el estar en el presente y en el ahora, y muchas veces no lo estamos. En serio hay que vivir en el presente, y fue como la enseñanza del ejercicio. Venga, estás en el presente, vive tu presente bien vivido, más allá de estar con la expectativa de qué va a pasar más adelante. Y ese día, a través de un ejercicio, yo creo que muchos comprendimos todo eso. Luego fue el tema de la tirolesa. Tuvimos una experiencia extrema. Hicimos un salto al vacío en tirolesa, también muy liberador, además que recorrer el parque por los aires es una cosa bella. La tirolesa es tirarse como de árbol a árbol, elevado. Subimos, empezamos a subir por una colina y llegamos a una tirolesa. Sentí 5 segundos de libertad. Nos tiramos de montaña a montaña, fue algo espectacular. Me tiré con plena confianza, grité lo que más pude, lo que no había podido hacer cuando era niño, porque mi papá no me dejaba gritar, pero grité y vi como el paisaje, o sea, lo vi desde otra perspectiva. Fue muy bello, muy bello. Para mí la tirolesa siempre va a ser una súper experiencia. Vi las cosas desde otra perspectiva y sé que esta escuela nos está enseñando ese tipo de cosas, a ampliar nuestra visión. Fueron los 5 segundos más felices de toda experiencia. Luego caminar y buscar el árbol que más se asemejara con uno o que le generara más tranquilidad o esa energía y yo en mi caso lo encontré bajando, yo creería que a mitad de camino, y lo pude abrazar y me pude obviamente conectar. Estuvimos en diferentes ejercicios, uno de ellos fue el manejo de finanzas, que creo que todos estaban como esperando ese momento para entender y tener una guía en cómo podríamos mejorar este tema del dinero, que a veces termina siendo un poquito, que conflictúa un poco con el día a día de las personas. Fue un taller donde aprendimos a controlar y a tener el excelente manejo del dinero. Estuvimos en un campo donde nos enseñaron de educación financiera. Ese día me pareció muy productivo que Jazz lo viera de una forma tan sencilla, tan simple y de forma tan práctica, que yo creo que cada uno de nosotros tomó sus apuntes, tomó lo mejor para poder administrar económicamente nuestras finanzas personales. Cuando hago todo el ejercicio de comenzar a ver en qué me gasto el dinero, qué estoy pagando, claro, uno se da cuenta que hay unos dineros que se están yendo sin necesidad. Es un taller que me enseñó demasiado en dónde estoy fallando. De cómo nosotros tenemos que empezar a repartir nuestro dinero, qué porcentaje tenemos que darle al entretenimiento
a las obligaciones obviamente que ya se tienen que cumplir como tal. Poder compartir ese conocimiento, hacer la vida de la gente más fácil en términos de finanzas. El taller de finanzas fue un taller que me enseñó que hay que colocar las cosas en orden, hay que colocar el dinero en orden, hay que planear. Y con esa planeación, de seguro todos los proyectos y todas las cosas que uno tenga planeadas van a salir. La verdad, esa actividad personalmente sí me abrió los ojos en muchas cosas que financieramente estoy mal. Las finanzas que estoy manejando en este momento, de pronto las estoy manejando mal. Porque no tengo un plan de ahorro, pero sí tengo un plan de gasto. Y creo que ese fue el punto clave. Aprender a suprimir ciertos gastos que se están yendo de más y comenzar a trabajar en un plan de ahorros. Sí, he derrochado, he hecho las cosas mal. Yo creo que en mi caso, yo soy de los que derrocho, podría decirlo. Y si veo que tengo gasto de más. Poder generar valor en las personas, no basta con ser el mejor financiero, si ese conocimiento se queda en tu cabeza. No vale, digamos que la pena estar en todas estas actividades si realmente no las vamos a poner en práctica. Y fue de las cosas que primero llegué y las hice. Comencé a trabajar en eso bastante bien, creería yo, porque comencé a reducir unas cosas que yo decía, o que de pronto sí lo hacía y me daba cuenta, pero no le prestaba la mayor importancia. Me falta aprender de esto y lo estoy empezando a aplicar. Me ha funcionado. Volvimos al refugio para adentrarnos en el propósito de vida de cada uno de los líderes a través de ejercicios de introspección, en los que utilizamos el arte como una herramienta de exploración y autodescubrimiento. Estuvimos allá 2 días. 2 días donde aprovechamos un montón el tiempo. Creo que al final del día se queda uno corto con la cantidad de cosas valiosas que hay por hacer. Fueron 2 días intensivos en los que abordamos temáticas muy profundas, temáticas que son muy confrontativas y por tal motivo agotadoras, debido a su alto nivel de exigencia mental, emocional y física. Descubrí cosas que no sabía que tenían como guardadas, saqué como eso de mí. Me ha dado la oportunidad de conocerme un poco más, de ver mis limitaciones, de esforzarme y saber qué puedo hacer y que puedo dar más. Siempre puedo más, siempre puedo dar más. Así de pronto la energía esté de pronto abajo, o en estos momentos que he estado de pronto como cansada. Llega una actividad y que te recarga las baterías y otra vez estás como 100%. No me siento cansada, me siento con más ánimo, con más energía, es algo que yo digo, ¡ay Dios, necesitaba esto! Los seres humanos aprendemos experimentando, nuestra mente tiende a olvidar datos rápidamente, pero todo aquello que está vinculado a una vivencia, una historia, una emoción o un sentimiento queda grabado a fuego en el subconsciente. Por tal motivo, gran parte de las temáticas se abordan a través de juegos, trabajo físico o ejercicios vivenciales, para así desarrollar el máximo potencial de los participantes, alineándolos a su vez con el propósito superior de la compañía. En este contexto hicimos un divertido juego de roles, en el que se pusieron a prueba las convicciones de cada uno frente a su propósito de vida. Tuvimos una experiencia también con el valor del dinero. Resignificar lo que es el dinero. El dinero es importante en nuestras vidas. No es toda la felicidad, pero también compra parte de lo que queremos ser como personas. El ejercicio de las finanzas y el dinero me parece muy provechoso porque pues yo soy una de esas personas que no tiene absoluto control sobre el dinero. No tenemos la conciencia de decir, venga, en realidad, ¿qué estoy haciendo con mi dinero? Estoy aprendiendo mucho sobre eso, estoy aprendiendo a no pelearme con la plata, porque generalmente pasa. Bastante interesante el ejercicio. Cada uno declaró abundancia con nuestros compañeros. Esperando que se multipliquen esos billetes que tuvimos esos días, con los cuales nos bañamos y todo el cuento, que ahí poco a poco se ven los frutos de eso. Eso debe ser fundamental, que cada quien pueda lograr su proyecto de vida. Y ya, creo que por ese lado ya está.